Señores, seguimos con el programa, vamos a hablar de música ahora y presentamos a nuestra próxima invitada. Cecilia Scalisi es licenciada en Arte y Crítica Musical, autora de Cartas de Alberto Ginastera a su hija Georgina. Acaba de publicar En la Edad de las Promesas, un libro sobre la infancia de Marta Argerich, Daniel Barenboim y Bruno Gelber. En la Edad de las Promesas se llama el libro, el último libro de Cecilia Scalisi, y en este momento otra razón para prestar atención a lo que vamos a hablar fue la visita reciente de Barenboim y de Marta Argerich, porque trata sobre la infancia de ellos dos y también de Bruno Gelber en Buenos Aires, y el libro se interrumpe justamente ahí, cuando se van del país, ¿no es cierto? Cuando dejan la Argentina. El libro comienza a partir del concierto que ellos dan en Berlín el año pasado. Que tuviste la suerte de estar ahí. Estuve presente como corresponsal del diario La Nación, y el libro comienza mientras, presenciando ese concierto, empieza el relato en el cual se van sucediendo los recuerdos y las imágenes a través de los recuerdos que me han llegado por otra gente, del debut de Marta Argerich, del debut de ella con ese mismo concierto, y bueno, a partir de allí la reconstrucción de las infancias de ellos tres en Buenos Aires, hasta que los tres dejan la Argentina en el año 60, cada uno a su tiempo. Pero más o menos en la misma época se van. En la misma época, entre el 52, que es Daniel Barenboim el que se va, en el 55 se va Marta, y en el 59 Bruno gana su beca para estudiar con Marguerite Long en París, y se va en el año 60, que para mí cierra un ciclo muy importante de toda esa época de oro de la formación musical en Buenos Aires. Claro, porque vos lo decís en el libro, que permitió esta Buenos Aires tan musical de los años 40, ¿no? Y 50, permitió que surgieran estos tres genios en la Argentina. Sí, absolutamente, porque hay tres factores muy importantes, decisivos en el despegue de esas tres carreras, y son, primero, esos padres y madres que estuvieron detrás de ellos. ¿Y cómo? Advirtiendo, acompañando, acudiendo a los maestros correctos. El segundo factor, los maestros. También que estuvieran esos maestros en Buenos Aires. Vicente Escaramuza, ahora vamos a hablar de Escaramuza. Que es un personaje increíble. De la cultura argentina. Y el tercer factor, que es muy importante y lo que a mí más me interesó para contar en este libro, es el ambiente, ese microcosmos porteño, amante de la música, de la cultura, con una sociedad ávida por disfrutar de los conciertos y toda esa vida que había en torno a la música. Esos tres factores han sido fundamentales. Con muchos inmigrantes europeos en la época. Un país absolutamente abierto al mundo. Sí. A los inmigrantes y a todo lo que ellos traían, a esas tradiciones, al bagaje cultural, a la manera de formarse. Y estos chicos que por suerte crecieron impregnados de todas esas ideas, pudieron captar lo mejor de esa época. Sí, además de la genialidad que por supuesto tenían. Eran chicos prodigios los tres, ¿no es cierto? Claro, pero el prodigio de por sí solo, el talento solo, nunca alcanza. Es el talento, más el trabajo, el sacrificio, estar en el lugar correcto. En el libro, bueno, vemos a lo largo del derrotero de esas madres que van y tocan las puertas de un pianista, de otro, y no son escuchados, y después con otros sí, hasta que finalmente se produce el encuentro mágico en el caso de cada uno, como para Marta fue el caso de Friedrich Gulda, o para Barenboim fue Igor Markevich, que es la persona que en ese momento determina su salto a Europa, a otro mundo. Pero la dedicación de estas familias es muy impresionante. ¿Cuál es? Marta Argerich tenía un hermano al que lo mandan a vivir con los tíos en un momento, para no distraerla a ella. Con la abuela, eso es duro. Triste, y para ella es muy triste. Pero me imagino, pero vos fíjate hasta qué punto, ¿no? Muy, muy, muy duro. El caso de Daniel Barenboim era hijo único, de manera que él no sufrió, o no hubo un hermano que sufrió esa separación en la familia. En el caso de Bruno, él tiene una hermana, pero aún se intensificó más en su caso por la enfermedad. Claro, tuvo polio, ¿no es cierto? Claro, él era un chico sumamente dotado, pero además se enferma. Entonces, la devoción de la madre, la atención de la madre, la dedicación es absoluta. Pero en todos los casos, en los tres casos, eso se ve mucho en el libro, la familia gira alrededor de estos chicos. Y en el caso de Marta, ella añora mucho eso, y justamente el jueves que hicimos la presentación del libro con Marta. Con Marta Argerich, estuvo ahí, vi las fotos, y Bruno Gelber juntos, hicimos la presentación y ella
le digo, bueno, Marta, recordá un poco ese primer concierto que diste en Buenos Aires con 7, 8 años. Y dice, ay, en un momento, y es una cosa que no está en el libro, pero que un poco arma la escena. Sí, dice, me acuerdo que miré hacia arriba y lo vi a mi hermano que estaba con un pullover azul con todos unos barquitos y sentí una emoción grande porque ninguna persona me emocionaba más que mi hermano. El hermano que habían separado. Bruno le dice, pero tu mamá y tus padres también te emocionaban mucho. No, nadie como mi hermano. Ese hermano que habían separado desde los 6 años para que nada la distrajera del estudio del piano. Pero además otra cosa que leí acá en tu libro, Marta Argerich sufría un poco esa condición de niña prodigio. Mucho. Cosa que no le pasaba para nada a Gelber y tampoco a Daniel Barenboim, que tocaba delante de gente que quedaba fascinada, era un chiquito de 6 años y encantado, ¿no? Ella no. Ella no, ella sufría y lo sufre hasta el día de hoy, todo lo que hay previo al momento de salir al escenario. Y bueno, los otros dos de niños disfrutaban enormemente la experiencia de estar con el público. Bruno dice, yo nací sabiéndome una estrella. Claro. Y yo tocaba a alguien, la foto de chico, tocaba a alguien el timbre a mi casa y yo tenía que salir corriendo, ponerme un trajecito y preguntarle, señor, ¿usted me escuchó? Ah, no me escuchó, entonces siéntese por favor que tiene que escucharme. Claro. Y Barenboim lo mismo, él nunca sintió ni temor, ni nervios, ni toda esa adrenalina. No, y saberse fuerte. Niño prodigio, saberse diferente, ¿no? Porque los tres lo tenían muy claro. Eso y de que chiquitos. los pusieran, digamos, como en exposición. Claro, pero los padres de ellos no fueron así, es decir, ellos iban a esas reuniones, esas tertulias famosas de Buenos Aires. Se habla tanto de las tertulias acá. De esas tertulias tan encantadoras, pero ellos estaban ahí como un adulto más. Es decir, ellos estaban de igual a igual con los otros músicos que estaban allí. Entonces, pero Marta es algo que lo sufre y a la vez es algo que la convierte en una personalidad muy interesante, porque tiene esos claroscuros. Claro, seguro. Y toda esa personalidad atormentada entre la soledad del escenario, pero ese amor irrenunciable por la música y por todo lo que despierta en ella, ¿no? Vos contás acá que se conocieron de chiquitos, tanto Marta, corregime si digo algo mal, creo, y Bruno Gelber, los dos iban a lo de Vicente Escaramuza, claro, maestro. Desde los 5 años. Barenboim no, pero se conocieron en las tertulias. Se conocieron, claro, porque era todo como un circuito. Claro, el circuito musical. Buenos Aires de los 40 y 50, era un circuito integrado principalmente por las aulas de Escaramuza, donde los chicos se formaban y allí empezaron a estudiar. Famoso maestro, Escaramuza. Vicente Escaramuza, una figura medular de lo que es toda la tradición musical pianística en la Argentina. En las aulas de este maestro se formaron Marta y Bruno como compañeritos desde los 5 años y compartieron mucho allí. También otro punto, otra escala del circuito eran los ensayos del Teatro Colón, a los que también iban juntos, porque el papá de Bruno era músico, instrumentista, ¿no?, de la Orquesta Estable del Colón, entonces los llevaba a estos chiquitos notables. Y otros de los puntos eran siempre estas tertulias, que eran algunas creo que los viernes a la tarde para la música de cámara y después un día en la semana para alguna de las visitas que venían del exterior. Y ahí iba Barenboim también. Iba Barenboim, no faltaba nunca a los encuentros de música de cámara y ellos tocaban. Bruno, por ejemplo, tocaba con su papá dúos, por ejemplo, las sonatas para Beethoven de piano y violín. Marta tocaba, pero siempre escondiéndose, metiéndose debajo del piano. Hay una anécdota muy linda que bueno, hace reír mucho porque ella dice que ya casi una señorita ya un poco más grande se va a un rincón y toda escondida así con el pelo, le dice a Pía Sebastiani, también una gran pianista argentina de una generación anterior a ellos, y le dice, ay, ¿sabes, Pía? Yo odio tocar el piano. Y dice que a Pía le dio una tentación que no podía parar de reírse. Odio tocar el piano, decía Marta Argerich. No, es que no debe ser fácil la vida de estos chiquitos, seguro que no es fácil. Bueno, algo que dijo, por ejemplo, el jueves, que fue como una revelación, un momento muy interesante de la charla, de la presentación del libro, que le preguntaron, ¿qué dejaste, Marta, y a Bruno, a los dos, qué dejaron siendo niños prodigios de la infancia? Se produjo un silencio y ella toma el micrófono y de pronto dice, y dejamos muchas cosas, por lo pronto yo no sé si yo hubiera querido ser esto. Mira vos. Alguien lo decidió por mí y yo no decidí yo. Quizás fue una buena elección, quizás no hubiera sido otra, pero yo no sé
Entonces le preguntaron, ¿y qué te hubiese gustado hacer? El problema es que nunca lo supe. Claro, no tuvo alternativa. Nunca supe si quise hacer otra cosa porque otros lo eligieron por mí. Y bueno, esa es una confesión tremenda, me parece. Fuerte. Ahora, las circunstancias, me gustaría hablar un poquito de las circunstancias en que se van del país estos tres chicos. Sí. Marta Argerich se va a Viena. Ella quería ir a Viena y logra la mamá, siempre la mamá, una entrevista con Perón. Estaba Perón en esa época. Y la mamá la quería llevar para Estados Unidos. Exacto. Y Perón la escucha a ella y la manda. Y Perón en realidad la escucha a ella y le dice, ven, niña Tita, yo quiero saber a dónde querés ir vos. Entonces ella, que es toda tímida, bueno, yo quiero, y su mamá pensando en New York, y ella dice, bueno, a mí me gustaría ir a Viena, pero ¿por qué querés ir a Viena? Porque ahí está el maestro con el que me gustaría estudiar, Friedrich Gulda, que era la nueva corriente en el piano que había causado sensación en Buenos Aires, y ella queda fascinada con toda esa escuela objetiva, alejada de la expresión romántica más antigua del piano. Ella queda fascinada con Gulda, y Gulda en el primer encuentro no la escucha, porque la madre hace de todo para ponerla frente a él, y cuando está frente a su gran ídolo, ella no quiere tocar. Pero él vuelve años más tarde, la reconoce y le dice, bueno, Argerich, vení, a ver, ¿vos qué opinás de esto? ¿El tempo que elegí te parece el correcto? Y ella la seduce esa cosa de ponerla de igual a igual y no mostrarla como una niña prodigio. Bueno, entonces ella decididamente quiere estudiar con Gulda, y Perón le guiña el ojo y le dice, vas a ir a Viena, y le dice, bueno, le arregla, digamos, la situación a los padres. ¿Le consigue trabajo al padre en la embajada? A los dos. Y a la madre también. A los dos. Y manda a toda la familia. El hermano también va ahí. Y lo manda también el hermano, que se reúne después de muchos años con la familia para se van todos a Viena. Juntos. Sí. ¿Y Barenboim en qué condiciones se va? Y le dice Perón cuando la despide, y le dice Perón, bueno, hacenos quedar bien, piba. Y nos hizo quedar bien. Y nos hizo quedar bien. Barenboim, distinto al caso de él, sus padres ya anhelaban emigrar a Israel, sumarse, digamos, al sueño de la patria, ¿no? Finalmente. Y en estos encuentros en la casa de Rosenthal, que es una de las famosas tertulias de esos años, lo conoce a Igor Markevich, gran director, que le dice, bueno, si fueran por Europa, me gustaría que participe de las clases de los cursos de verano de dirección en Salzburgo. Entonces eso finalmente decide a los padres a que era el momento, entonces casi de un día para el otro deciden emigrar, haciendo una escala en Salzburgo. Y empieza una carrera más temprana él que los demás. Ah, sí. Sí, porque ya desde muy chico toma ese contacto con Europa, desde los 9 años, y empieza a tocar en público. Y se produce ese quiebre que a mí me interesa mucho contar y explorar en la vida de los prodigios, que es el momento en el que dejan de ser prodigios. Y que ya ellos no están tan seguros si lo que atrae a la gente es la fascinación por el fenómeno. Por el chiquito, ¿no? Por el fenómeno, digamos, mecánico. O por lo que realmente son capaces de hacer como artistas. Y ese es un quiebre muy, muy importante. Y los tres pasan esa etapa. Los tres la pasan, pero la mayoría de los prodigios se quedan ahí, ¿no? Fracasan en ese cambio que requiere mucho de ellos. Interesantísimo leer todas estas historias. Es toda una época de la Argentina, además. Y bueno, es el segundo libro de Cecilia Scalisi. Acá me trajo el primero, de padre a hija, que son las cartas de Ginastera, de Alberto Ginastera y su hija. Así que lo voy a leer también con mucho interés. Salió hace un par de años, ¿no es cierto? Este salió a fines de 2012 y es una recreación, una biografía de Ginastera contada desde la voz de una hija, que a medida que va releyendo esas cartas que recibe de los últimos años de él en Ginebra, que son como un autoexilio para Ginastera, a medida que ella lee cada una de las cartas, va reconstruyendo la vida de su padre y la suya misma. Y la de ella. La de ella. Como no fue flashbacks, claro. Interesante porque en realidad he indagado más en la vida, en la vida familiar, en la vida íntima del compositor y todo lo que hay en torno a la creación musical en el contexto más íntimo del artista.
Bueno, lo leeremos, se debe conseguir ahora, el que lo quiera buscar, lo busca. Sudamericana, igual que bueno, igual que la y Edad de acá las tenemos Promesas. En la Edad de las Promesas. Cubrió Cecilia todos los conciertos de Barenboim, lo hemos leído, y Marta Argerich en el Colón. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, pero me imagino con qué. Bueno, muy gratificante, sobre todo el regreso de Marta después de 10 años. Y que no había podido tocar en el Colón la otra vez que había venido por un paro, por una huelga. Por una huelga que aparte le provocó ya severos daños, así que fue un reencuentro con su público. Había dicho, creo, nunca más tocó en el Colón, y Barenboim la convenció, ¿no es cierto? Vino, de hecho yo cuando estuve con ella el año pasado en Berlín le pregunté qué es lo que te convenció y me dijo solo que un amigo me lo pidiera. Y bueno, por suerte lo consiguió. Se notaba mucho ese cariño entre ellos, claro, desde la infancia. Esperemos que esto siga y que siga presente porque y que vuelva. Creo que inspira mucho, no solo a los músicos, sino a toda la gente, inspira a ver realmente cómo con la base de una sociedad fundada sobre el valor de la educación y del esfuerzo y del sacrificio, esta gente con tanto talento ha logrado desarrollar esas carreras y representarnos en el mundo al más alto nivel. Pero extraordinarias. Muchísimas gracias por haber venido, Cecilia. Nos queda un bloque chiquito para despedirnos, ya volvemos.